Una de las primeras cosas que me enseñaron a mí en el trabajo comunitario era que el trabajo comunitario tiene que ser un hecho público y que tenemos que documentar todo lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo informamos de lo que hacemos. Y cuando la Caixa me pidió de colaborar, como ustedes supondrán, a mí que vengo del mundo comunista, me suponía una contradicción bastante compleja. Y lo que me decidió es que realmente aparte que ya había personas involucradas a las que quiero mucho, como José, Pepe también, después Carlos, había un hecho fundamental, es que jamás se ha visto en ningún país del mundo la posibilidad de intervenir en tantos territorios con unos planteamientos comunes para poderle evaluar y para poder documentar y demostrar que el trabajo comunitario es absolutamente necesario hoy en día, porque si no todo se va al carajo. Lo digo en gallego para ser más respetuoso con el plurilingüismo. Pero es una ocasión extraordinaria, pero yo le digo a la Caixa, pero esto va a ser un trabajo con finalidad Caixa, que comparto, que son maravillosas, o va a ser un trabajo con finalidad pública, de servicio público. Y la Caixa asumió. Y por esto hay que documentarlo todo. Y tenemos que demostrar cómo hemos gastado los duros, cómo hemos gastado todo el dinero, cómo hemos utilizado los recursos, qué resultado ha habido, cuánta gente se ha implicado. Porque yo hago la evaluación cualitativa, pero tenemos también que aportar elementos cuantitativos, porque vivimos en una sociedad donde lo cuantitativo es mucho más importante que lo cualitativo. ¿Me siguen bien? Y así tenemos todo documentado. Y si ustedes, además de los PowerPoint, si ustedes quisieran ver en el territorio X qué es lo que se ha hecho desde el primer día, lo tenemos. Y no está cubierto por ningún secreto profesional, porque en el trabajo comunitario no hay secreto profesional. Todo tiene que ser absolutamente público. Y si no, alguien va a utilizar esto para fines particulares. Así que ustedes perdonarán, pero había también que documentar eso. Y es un elemento absolutamente clave. Si no, ¿cómo voy a informar yo de lo que hago si no documento? O cada uno documenta como le sale de sus partes íntimas. No, habrá que documentar de una manera que podamos evaluar y ver si haber invertido 6 meses de trabajo en construir relaciones asertivas, no relaciones agresivas e invasoras, sino relaciones que permiten construir relaciones asertivas y colaborativas entre muchos y diferentes complejos sujetos sociales. 6 meses, los equipos no han hecho más que escuchar y establecer relaciones. Todo lo contrario de todo lo que se hace, ¿no? Yo tengo un proyecto de puto padre, me lanza a un territorio y digo que es comunitario porque voy a hablar con la asociación de vecinos del local. Y nosotros hemos dicho que ni hablar de eso. La intervención comunitaria empieza con escuchar y comprender lo que existe en una comunidad y luego con todo el mundo construir la posible desarrollo de esta situación. Es un cambio revolucionario. 6 meses de relaciones. Si lo vas a plantear a cualquier entidad, dices, tú estás loco. Yo quiero los 6 meses, quiero ya. ¿A cuántos niños ha asistido? ¿Cuánta gente hemos atendido? ¿A cuántos inmigrantes hemos conseguido los papeles? ¿O no? Bueno. A mí, voy bien. ¿Nos vamos? Mi maestra Ángela me enseñó muchas cosas, pero algunas me siguen siendo muy fundamentales.
Una me dijo, Marco, los principios son muy importantes, pero en los principios hay poco que discutir. ¿Quién va a discutir que todos los seres humanos tienen que tener derecho a ser tratados en paridad de condiciones? Nadie te lo va a discutir. Lo que hace es que la práctica no va a ser en esa línea. Y me dijo, Marco, el contexto es fundamental. Los principios están claros, pero la posibilidad de aplicarlo, de hacerlo vivo, de hacerlo praxis, dependerá mucho del contexto. Y allí viene lo que tú me has dicho, que me alegra, realmente es neomarxista, porque si nos quedamos en el marxismo hay muchas cosas feas allí que no me gustan, pero lo fundamental, el neomarxismo me dice que el contexto es lo que condiciona mucho el comportamiento, los valores, las actitudes de los seres humanos, individual y colectivamente considerados. Así que un elemento clave para mí es situarlo en el contexto. Así que los amigos nos han invitado aquí, me han invitado a hablar de ciudadanía, participación, no del proyecto de ciudadanía, participación, que son temas muy peliagudos y muy complejos, y yo no puedo ni siquiera plantear una hipótesis de trabajo en eso sin aterrizar en el contexto. Y a diferencia de todo lo que están ahora hablando de cambio, yo digo que la historia empieza antes de la crisis. Y no la crisis. Es que si no nos situamos en comprender con acento, ¿no? Con tilde, qué estaba pasando en nuestra realidad, no solo aquí, en otros sitios también. Si no nos paramos un momento a analizar qué es lo que estaba pasando antes de la crisis y pensamos que todos los desastres son consecuencia de la crisis, es que no vamos a ser capaces de comprender cómo salir de la crisis. Porque la situación, hay un término científico que perfecto, que la situación ya estaba jodida. Es que el término más científico que conozco. Estaba la cosa, resumiendo ya en términos más científicos, y yo he escrito, he publicado, he dicho en conferencias y sigo diciendo que es un tema fundamental, que el sistema que teníamos en el 2008 era ya insostenible. La crisis no ha hecho más, ha hecho una cosa terrible. La crisis ha hecho que los sectores débiles se han ido al traste y los sectores menos débiles nos estamos defendiendo y los sectores poderosos han aumentado su poder. La crisis ha hecho eso, pero las condiciones que ha permitido que pasara esto venían de antes. Y si no somos capaces de comprender esto, todo lo que plantean algunos sectores de la llamada nueva izquierda, a mí me parece bien, estoy con ellos idealmente, pero su análisis es superficial. Y solo ven la consecuencia de la crisis, no ven que el modelo de desarrollo en el cual nos hemos alimentado hasta más o menos esta época de la primera década del 2000, que entró en crisis brutal en 2008, era ya los señales ya estaban. Había este elemento que ya, y que como estábamos en la abundancia y todo el mundo más o menos se la apañaba, no, entonces los problemas no queremos ver, vamos, seguimos, ¿no? Hasta que boom, muy bien, ¿me entienden? Ajá. Y yo aquí seremos algo, voy a ser muy sintético, pero ¿ustedes creen que en el 2008 el presidente del gobierno, señor, el primer ministro, esto que llamen presidente, al presidente del gobierno me vuelve furioso cada vez? Porque un primer ministro, esto de presidente, al final suena como el presidente del Estado, ¿sabe? Hay un lío allí, no me gusta nada. Me gusta más el primer ministro británico, el primer ministro italiano, el presidente holandés, pero hay otro tipo de sistema democrático. Aquí bueno, estos son mis manías. Pero que el presidente del gobierno, señor Zapatero, me parece, ¿no? Sí.
dijo que España estaba al punto de llegar a ser una sociedad del pleno empleo, y uno dice, chico, ¿qué pasa aquí? Un presidente del gobierno con 200, no hago política de partido, ¿vale? No es un tema de PSOE. Que el presidente del gobierno con 200 asesores súper cualificados y preparados no se entera de nada y dice que España está a punto de tener el mejor estado social del mundo y que vamos hacia la sociedad del pleno empleo y estamos en la sociedad de trabajo más precarizado del mundo occidental desarrollado, evidentemente, y que estamos en, etcétera, uno dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Cómo puede ser un Estado, un gobierno, que no percibe la crisis, que no ve lo que está llegando, que dice que vamos a la sociedad del pleno empleo? No sé si lo digo, son hechos simbólicos, ¿no? Lo que está detrás de eso, que no se entiende. Pero, para ir al grano, ¿ustedes creen que en los años 2008 teníamos un Estado avanzadísimo como el Estado de las autonomías, que todo el mundo nos ha mirado a Italia y a España porque habían hecho el mayor proceso de desconcentración y descentralización administrativa, creando la región, etcétera? Pero descubrimos y verificamos que cada parcela del Estado va por su cuenta. Cada uno se monta su chiringuito, cada administración, que hacemos un sistema donde hay muchos niveles, pero no se relacionan. Hemos creado una parafernalia estupenda de división de los poderes, etcétera, pero no hemos creado ni transversalidad, ni integración institucional. Nosotros que trabajamos en los ayuntamientos sabemos que en un territorio, incluso en territorios marginales, hay 4 o 5 administraciones que intervienen, cada uno por su cuenta, sin ninguna relación. Los sanitarios van a lo suyo, los educadores van a lo suyo, los servicios sociales están arrinconados dentro del despacho sin salir a la calle. Cada uno por su cuenta. Luego llegan las ONG que piden la subvención y también van al territorio, se montan sus chiringuitos, lo digo con respeto, ¿vale? No, lo digo con respeto humano, pero ningún respeto político. Llegan al territorio, se montan su chiringuito y la población tendría que participar en todo, ¿sabe? A ver con quién van a participar. Y luego decimos que la gente no participa. Evidentemente, ¿cómo va a participar? Esto sería muy largo, pero digo que aquí hay un delito que se ha hecho, que es un delito que habría que denunciar todas las administraciones, porque han hecho el delito de lesa majestad, se dice, delito de lesa mortal, han matado entre todos la centralidad del municipio. El municipio ha sido invadido por todo tipo de intervenciones sin que el ayuntamiento pudiera coordinar, relacionar, hacer que las cosas se integraran, produjeran sinergia, afrontaran temáticas comunes. No, teníamos España, el país que tiene más recursos técnicos profesionales en los territorios de cualquier otro país del mundo. En cada barrio hay escuelas, en cada barrio hay centros de salud, bueno, barrios, dimensiones mayores, pero centros de salud, servicios sociales, ONG, programas de todo tipo, de joven infancia, de niños, luego lo bonito, ¿no? Hay proyectos fantásticos para niños Macrebí de 3 a 6 años. Si no eres Macrebí y tienes 6 años y un mes, no vas. Sí, cosas de estas hemos visto cantidades. Es decir, delito. El ayuntamiento, el municipio es la célula fundamental de la democracia y del sistema democrático. Y el ayuntamiento lo han confundido con la competencia. La función política del ayuntamiento va mucho más allá de la competencia. Puede no tener competencia de gestión en determinados campos como educación y salud, pero esto no lo exime al ayuntamiento, ni tendría que eximir a los demás
de que el ayuntamiento cumpliera una función de organización, integración, racionalización y conexión de todo lo que en su territorio se da. Y este es un elemento clave de la intervención comunitaria. Y si no rescatamos este papel del ayuntamiento, señores, olvídense, y vayan cada uno a hacer su proyecto comunitario, que no es eso. El proyecto ICI tiene un problema, se llama proyecto, pero no va a desarrollar proyecto, va a desarrollar procesos que son inespecíficos porque no predeterminamos la finalidad de que la convivencia abarca todo, y son inespecíficos y son indefinidos. Cuando termina el proyecto ICI no terminan los procesos comunitarios. Y si terminaran, quiere decir que hemos fracasado. Los procesos van a seguir sin la Caixa, porque hemos trabajado para que la comunidad llegara a crear, a comprender que la realidad cambia y que los mismos procesos de cambio contribuyen a un cambio evolutivo continuo. Y que esto requiere ser alimentado continuamente de un trabajo comunitario. Así nada que ver con un proyecto que se llama comunitario y que termina cuando su finalidad. ¿Voy bien? Bueno, en resumida cuenta, primer elemento, el sistema democrático se pudre. Antes de la crisis, los partidos son cada vez más endogámicos, sus relaciones con la ciudadanía son cada vez más. Luego viene Podemos y dice la casta. Uy, vaya descubrimiento. No, lo digo con mucha... Bueno, aparte que no me gusta el término, pero vaya, ¿cuántos años llevamos denunciando que los partidos son endogámicos, no tienen vida democrática, no favorecen la participación de la ciudadanía? ¿Cuántos años decíamos eso? Pero con la crisis, etcétera, vale, muy bien, pero los partidos no funcionan, los sindicatos, ahora diré después, la situación de la democracia estaba en condiciones pésimas, y la participación de la ciudadanía no existía, es que existían relaciones clientelares entre la administración y determinados movimientos asociativos, grupos, organizaciones ONG, pero no había proceso participativo. Y los antiguos reglamentos de participación ciudadana, que respondían a otro momento histórico, cuando las asociaciones de vecinos tenían un papel que ya no tienen, menos mis amigos del casco antiguo, los demás no tienen, o sea, por supuesto, los reglamentos solo emitían una relación consultiva con la asociación de vecinos, pero el mundo había cambiado, ya no había asociación de vecinos, había de todo tipo de asociaciones, la sociedad era mucho más plural, lo de ayer de Carlos y de Pepo, y eso requiere otro instrumento, otra manera de relaciones, otro tipo de cosas, y los reglamentos estaban muertos, se reían de risa en los cajones, ¿o no? Y todos los imbéciles como yo, que decíamos, señor alcalde, hay que cambiar esto, sí. Así que teníamos un cuadro parlamentar, político, los partidos, y yo ni siquiera quiero hablar de la corrupción, porque me parece otro error. Si hablamos de la corrupción, parece que el tema es la corrupción. No, el tema es cómo estamos funcionando. La corrupción es una de las consecuencias de este Estado que no funciona, que es formalmente democrático, pero muy escasamente democrático en el sentido de la praxis real y de las relaciones con la ciudadanía. Lo que se ha creado es un Estado gremial, que da respuesta a las reivindicaciones de los gremios que protestan. Pero no hay una visión de conjunto y no hay intereses generales. Los intereses generales desaparecen y aparecen intereses particulares. Todo legítimo, pero particulares. Y lo que ha desaparecido del marco de la vida pública en los municipios, en particularmente en el Estado, es cuáles son las verdaderas prioridades de la sociedad. El ejemplo único, bastante claro para esto, es el tema educativo.
Se ha hecho un auténtico delito con estos de cambios de leyes impuestos por mayoría parlamentaria, no por mayorías sociales, que han impuesto los gobiernos, ¿me sigue? En base a su ideología, no a una análisis del contexto. Bueno, no tengo tiempo. Y el tema de la ciudadanía, en esos años, de verdad que lo sé bien, porque viajaba por toda España, venía aquí a Pamplona, estaba en Badajoz, en Barcelona, he vivido de eso, era mi trabajo, me llamaban a la asociación de vecinos, me sigue, estaba en directo contacto. ¿Qué pasaba en los territorios? Voy, por el tiempo, voy muy rápido. En los territorios se ha fragmentado la ciudadanía. Ya no hay ciudadanía, hay grupos. Ya el movimiento vecinal, que cumplió una función fundamental en los años 80, que era una sola, de dar voz a las necesidades de la población y canalizar estas reivindicaciones con el ayuntamiento, con las administraciones, pero eran necesidades generales, generalísimas, universales dirían, pero primarias. Es decir, no había escuela. No hay centro de salud, bueno, centro de salud, ambulatorio, centro de salud. No había, me siguen, eran primarias. Y había una total, todo el mundo, aunque no participara, estaba de acuerdo con eso. Y además los barrios eran barrios muy homogéneos, clase obrera, clase trabajadora. Pero la sociedad ha cambiado, los barrios ya no son, aparte de la inmigración, ya el pluralismo social y económico en España había avanzado y las necesidades ya eran mucho más complejas. Ya no eran primarias. Así que, como el Estado fallaba, el ayuntamiento no podía cumplir, por lo que acabo de decir antes, o no ha querido cumplir con su función de agregación y de identificación de las prioridades primarias, ¿qué ha pasado? Que ha habido muchas peticiones, demandas, reivindicaciones, acciones particulares. Y el movimiento social se ha fragmentado. Y yo tengo mi hija que ha trabajado en una ONG, y yo mismo he sido presidente de una en Italia hace muchos años, pero le tengo un cariño enorme a las organizaciones que han nacido a la luz, ¿no?, de los derechos humanos, etcétera, pero le hago responsable de una grave responsabilidad política. El movimiento del tercer sector no ha sido la vanguardia avanzada de hacer avanzar las demandas sociales, en términos de universalidad y de generalización y extensión de los derechos, sino se ha metido dentro de los sectores de la administración y ha trabajado en ámbitos sectoriales. Ha renunciado a plantear el movimiento, a plantear reivindicaciones y prioridades de intereses comunes y generales. ¿Me siguen? Y en vez de ser el que hace avanzar el Estado, se ha acomodado a lo que el Estado estaba brindando, con lo cual ha perdido una función de vanguardia y de avance social que implementara y permitiera al Estado, los municipios, de avanzar. Este papel lo han jugado en otro momento y a nivel planetario lo siguen jugando algunas, pero en nuestros países esto no ha ocurrido así. Así que en los territorios, queridos amigos, ha pasado algo muy grave, que ahora las nuevas administraciones municipales, si no son conscientes de esto, van a meter la pata, que es que del territorio han desaparecido los intereses generales y han desaparecido movimientos sociales que llevaron estos intereses generales como bandera. Así que hoy en día el gran tema en los territorios es cómo reconstruimos. Y todo esto, creo que todo lo que ha dicho Pepe hoy iba fundamentalmente a eso, cómo reconstruimos
un tejido asociativo que además de perseguir las finalidades particulares de cada uno, también y en primer lugar persiga unitariamente aquellas finalidades, prioridades que hoy en día son clarísimas. ¿Cuáles son? Es que no pueden ser afrontados de manera separada, solo pueden ser afrontados con un movimiento ciudadano que tiene cada uno sus intereses particulares, pero que se une en defensa de los intereses comunes. Porque como soy viejo, sí que le puedo decir, queridas amigas, que muy bien luchar por la igualdad, pero cuando desaparecen los intereses generales, los sectores débiles son los que pagan el pato, porque no tienen capacidad de autodefensa, que otros sí podemos tener. Y si desaparece este paraguas, ya para los sectores débiles, queridas amigas, solo va a haber puro asistencialismo. Y como ya los recursos son escasos, tampoco va a haber mucha posibilidad allí. Y el tercer elemento es las políticas sociales. Los partidos y los sindicatos, lo siento mucho, yo soy militante toda la vida, no confundan esto con una visión antipolítica, todo lo contrario. Los partidos han pensado que las políticas sociales, el Estado social, ya estaba bien. Que lo importante era que si yo quiero el médico, ¿sabe? No hemos sabido transmitir que el Estado social es una conquista de mucha lucha de los trabajadores y de las sociedades para asegurar a todo el mundo el principio de universalidad. Y no, hemos transformado el servicio público en cuestiones de usuario, de prestaciones. Hemos hecho perder el sentido de lo que es un servicio público, que todo el mundo pueda participar en paridad de condiciones en la sociedad. Y han entrado en la lógica terrible del asistencialismo, ¿sabe? Sí, muchos casos. ¿Cuántos casos atendidos? Sí, ¿cuántos usuarios? ¿Cuántas visitas? ¿Cuántos análisis? Y las políticas sociales han dado muchas prestaciones. Cuando ha llegado la crisis, tenemos la marea verde. No, lo siento, querido compañero. La marea verde, la marea blanca tenían que haber salido a la calle mucho antes de estos años, mucho antes. Y ha habido un momento en que los sanitarios, los médicos de atención primaria, intentaron hacer una huelga, ya no me acuerdo en qué año, de los 5 minutos, ¿se acuerdan aquí alguien? De los 5 minutos, y ni puto caso le hicimos nadie, ¿saben? Salieron solos. Los 5 minutos eran una reivindicación general para todo trabajador social, que no puede ser un prestador de prestaciones. Un trabajador social, me enseñó Angela Zucconi, es una persona, médico, me da igual, psicólogo, educador, me da igual. Cualquiera que trabajemos, solo tenemos una finalidad y un principio que tiene que ser guía, faro, para todo lo que hagamos, solo uno, que es, querido compañero, son un recurso para que la persona sea capaz autónomamente de salir de su situación de dependencia. Esa es la finalidad, no hay otra. Y esto no es un tema de prestaciones. Las prestaciones ayudan a que este trabajo social pueda contar con un recurso. Pero la prestación jamás sustituye el recurso social del trabajo del médico, de la médica. ¿Me siguen bien o qué? Este principio se ha vanificado, ha desaparecido. Y esto parecía un tema, como hay dinero y luego descubrimos que ya no hay dinero. Pero como hemos tenido un modelo asistencialista, ahora no somos capaces de hacer el salto. Y si no damos el salto, el Estado social no es por las pensiones, que también no va a ser sostenible, porque con el envejecimiento de la población
Y con la situación de pobreza y con lo que ha pasado con la crisis, las demandas van a ser tantas y tales que no va a ser sostenible. El trabajo comunitario y la atención colectiva y comunitaria va a ser una necesidad imperiosa, pero ustedes van a la universidad, esta universidad puede que era un poquito mejor, por mis amigos como Caminos Le así me contaban que estaban trabajando, pero la formación universitaria de los trabajadores sociales es puramente asistencialista. Y la formación médica es puramente basada en un modelo de atención primaria individualizado. Desconocen la dimensión comunitaria y desconocen la dimensión colectiva. Sin embargo, las demandas sociales o se afrontan comunitaria y colectivamente o no va a haber recursos para poderla afrontar. Y esto era antes de la crisis solo lo ha puesto en evidencia. Pero luego el drama real viene, y ya voy terminando, viene con que ha habido un cambio planetario que parece que la izquierda tampoco se ha enterado. Que el capital industrial ya no es el capital que manda dentro del capitalismo. Hemos pasado desde 1973, que fue el inicio, y luego con la crisis de los Brothers, ¿cómo se llaman?, ¿no?, de Nueva York, hemos entrado de lleno en la financiarización del capital. Y el capital financiero tiene poco que ver con el capital industrial. Como ustedes tendrían que saber muy bien, en Pamplona, la industria en Pamplona fue un elemento fundamental de la organización obrera, del sindicato, de la lucha de clases trabajadores para la mejora de las condiciones de trabajo y de vida. Aquí yo conocía muy bien los compañeros de la USO, aquí en las comisiones, toda la historia del crecimiento industrial de Pamplona ha sido un elemento clave para comprender qué es Pamplona. Pero el capital es el capital productivo que creaba riqueza, que instalaba fábricas, que se relacionaba con el territorio, que estaba interesado en que los trabajadores y trabajadoras tuvieran condiciones de vida dignas. ¿Me siguen? No, porque eso venía bien y funcionaba. Pero el capital financiero no tiene ni patria, no tiene territorio, solo tiene una bandera: ir e invertir donde más barato. Y esto ha llevado, con la crisis en España y con el capitalismo español, que estaba muy centrado en la construcción, ha llevado a que lo que predomina no es el capital industrial, sino el capital financiero, que va a la especulación y a la precarización de las relaciones laborales. Antes el trabajo unía y ahora el trabajo es precario. Y luchamos cada uno de nosotros para conseguir un puesto de trabajo, pero ya no hay defensa sindical de la precariedad y ya el trabajo no une, y nunca ha sido tan cierto lo que Marx ya preconizó, que hay condiciones en que el trabajo va a levantar una guerra entre los pobres. Y lo que ha cambiado en España radicalmente es el panorama laboral. Y me entra casi risa cuando oigo, Pedro, lo siento, pero de verdad que no quiero ser interpretado en términos de partido, pero cuando hablan como que si llega alguno al gobierno, como que esto desaparece y volvemos a las condiciones de antes y recuperamos todos los derechos, es que no se enteran. Es que la lucha está a partir de ahora, de cómo respondemos a este cambio. Antes el trabajo era continuidad, crecimiento, mejora, y ahora el trabajo, como ustedes saben muy bien, es cada vez más precario para un mayor número de personas. Y los que todavía están en condiciones de defensa digna de su trabajo están siendo considerados por muchos otros como privilegiados,
porque todavía están en una condición de defensa de los derechos sindicales. El cambio es planetario y también ha llegado a la sociedad avanzada, que pero tenía más débil estructura como España. En la crisis en España ha hecho mucho más daño que en otros países donde la estructura social y del Estado era más fuerte. Anoche cenamos y me hablaban de la política de empleo y yo me permitía decir que esta palabra ya no tiene sentido. Porque antes, cuando decíamos empleo, sin decirlo, decíamos dignidad salarial, condiciones de trabajo. ¿Me siguen? De derechos sindicales. Y ahora cuando estamos hablando de empleo, estamos hablando de un trabajo precario. El cambio es radical. Y divide la clase trabajadora. Antes unía y ahora divide los trabajadores. Y con la inmigración y etcétera, claro que estos temas repercuten y crean un ambiente por lo cual el tema de la convivencia vuelve a ser fundamental. Lo siento, yo voy a respetar mis tiempos y termino. Tenemos el desafío de meterle mano al Estado y hacer del Estado un Estado democrático. Es que lo que tenemos delante, es que no hay otra. O hacemos un Estado democrático o el Estado será algo como ahora que defiende los intereses más poderosos. Y es así. Es decir, el Estado y las políticas sociales o cambian, ¿me siguen? O serán asistencialismo con recorte. Imagínense qué paisaje. Así que, y esto sí, la ciudadanía no podemos. O implicamos la ciudadanía en esto o no podemos. No somos iluminados, ¿sabes? Esto es un trabajo que tenemos que hacer. Los partidos, los sindicatos, las nuevas fuerzas políticas, los movimientos sociales, los técnicos. Tenemos que implicarnos en eso, tenemos que ayudar y contribuir a que la ciudadanía sea cada vez más consciente de su realidad para poder luchar. Y esto es lo que llamamos intervención comunitaria. Y así. Personalmente diría a los amigos y compañeros que han llegado al poder municipal con las últimas elecciones: queridas compañeras y queridos compañeros, tienen ustedes una enorme responsabilidad. Si ustedes han levantado mucha expectativa, si no damos respuesta a esta expectativa, vamos a caer en una situación realmente fea y hasta peligrosa por la democracia. Y el camino solo es el desarrollo de la democracia participativa. Es que no hay otro. Hacemos de este Estado un Estado de democracia participativa o que haya cambiado quien gobierna. Esto no va a ser lo fundamental. Lo fundamental es que quien gobierna ahora construya un tipo de relaciones diferente, muy diferente. Pero por favor, que no digan que decide la gente, porque esto es demagogia. Esto es demagogia. Tenemos que construir canales, formas, espacios que permitan realmente a todo el mundo de poder participar. Y, queridas amigas, nadie, nunca, todo el mundo, no nadie, nunca todo el mundo participará. Pero ¿sabe una cosa bonita del proyecto EASY? Bueno, esto lo siento, ya lo había dicho yo antes del proyecto EASY. No, que yo nunca he dicho que todo el mundo participa, jamás lo he dicho. Siempre he dicho que trabajo para que todo el mundo que quiera pueda participar. Muchas gracias.